Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre las agresiones que las comunidades zapatistas están recibiendo en Chiapas a manos de grupos paramilitares, está con nosotros el doctor Gilberto López y Rivas, gran amigo de este programa. Él es doctor en antropología por la Universidad de Utah, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y autor de más de 2 o 3 docenas de libros sobre la cuestión étnico-nacional, sobre historia de México, intervención de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos hoy. Luis, un gran gusto como siempre estar contigo. Gilberto, se han estado haciendo denuncias, no solo dentro de México, sino en distintos países, sobre cómo las bases de apoyo zapatista están siendo acosadas por un grupo paramilitar en lo particular, de nombre Orcao, Organización Regional de Cafeticultores. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, esta es una historia que dura, lo del conflicto militar en Chiapas desde el 94, particularmente después de que Sedena se hiciera de una estrategia contrainsurgente que se escribe en el manual de guerra irregular que ellos tienen. Y precisamente, y sabiendo sobre el tema de este programa, te quería mostrar la denuncia, la denuncia que presenté como diputado federal y presidente de la COCOPA en turno. La comisión encargada Concordia y Pacificación, que intervino una comisión bicameral, diputados y senadores, y que la presenté, por cierto, con la asesoría legal de Digna Ochoa, en la Procuraduría General de la República, en abril de 1999, una vez que había ocurrido el tremendo crimen de Acteal, la masacre de Acteal, con 45 personas, la gran mayoría mujeres, solamente había 9 hombres, entre mujeres y niños. Fue una masacre que ya se vislumbraban los feminicidios de hoy. Y desde esta ocasión aquí, yo presenté, aparte de documentos de los grupos de derechos humanos como el FRAIBA y todos los que han trabajado de manera muy responsable en la zona del conflicto, presenté un documento que me fue entregado en la Cámara de Diputados. Alguien tocó y me dio un documento que resultó ser un documento secreto de la sección segunda del Ejército y que daba cuenta de las relaciones que el Ejército tenía con los grupos ya entonces existentes, que provenían, claro, de los viejos guardias blancas, etcétera, pero que ya estaban. Tuvimos una reunión con el Procurador General de la República de aquella época, Madrazo, los diputados de COCOPA, a la entrega de esto, y él dijo que él podía identificar 12 grupos de civiles presuntamente armados, que era el eufemismo de los grupos paramilitares. Y ahí también presentamos nosotros, como parte de las pruebas de esta denuncia, el propio manual de guerra irregular, en el que se dice de manera muy clara que los militares deben hacerse del uso de civiles que cooperen, e incluso se dan en el manual las tareas que se les encargan. Y de manera clara se ve tanto en ese documento secreto como en el propio manual, como en todas las documentaciones, incluso de Amnistía Internacional de la época, etcétera, que la existencia de los grupos paramilitares data al menos desde la época del conflicto, y que la prueba fehaciente de la existencia de estos grupos es
el espantoso y no resuelto e impune crimen de Acteal. Haces una historia, pero en lo inmediato, en estos últimos días, ¿qué es lo que ha estado sucediendo que ha merecido esta denuncia? ¿Cómo lo explicarías? Hay un componente nuevo. Los militares de esta época decían, usando metáforas, que además de quitarle el agua al pez, el pez sería el grupo insurgente y el agua sería el pueblo, además de quitarle el agua al pueblo, había que meter en el agua peces más bravos. Resulta que los peces más bravos han cambiado de naturaleza. Ya no solamente es la existencia de grupos paramilitares que son entrenados y que mantienen una conexión directa para golpear, sino que además estos peces más bravos, pues en estos últimos 8 o 10 años, pues es la utilización del crimen organizado como grupo paramilitar adicional a los grupos antiguos. Entonces, pues el crimen organizado entra con una visión de empresarios, pues es la cara clandestina del capitalismo, la cara, usando lo que William Robinson dice, de que la acumulación capitalista actual es militarizada, y yo añado siempre, y delincuencial, porque es precisamente este componente lo nuevo, entre comillas, de lo que está ocurriendo en Chiapas, en donde evidentemente que hay, tú lo has descrito increíblemente bien en tus artículos, la situación que priva en ese terreno, y creo que sí, que las comunidades se encuentran ahora hostigadas, ¿no?, en varios frentes. Por un lado, la militarización que actúa como el yunque, la saturación del teatro de la guerra, pero por otro lado, los martillos. Antes había un solo martillo, que era el grupo paramilitar, pero ahora hay otro martillito que se llama crimen organizado. Pero en este caso específico de los zapatistas, la agresión corre a cargo de este grupo Orcao, un grupo formado en 1992 para defender los intereses de pequeños caficultores. Sí. Entonces el conflicto hacia afuera se presenta como un problema de tierras, una disputa entre organizaciones o entre comunidades. ¿Qué responderías a esto? Esa hipótesis, por decirlo de alguna manera, también es una hipótesis vieja, ¿no? Recordemos a intelectuales cuyo nombre no quiero recordar, que la utilizaron incluso para festinar que la Suprema Corte de Justicia liberara a varios de los autores intelectuales de la cárcel, y de cómo sirvieron como mercenarios intelectuales para justificar toda esa época de la contrainsurgencia paramilitar. Siempre se ha utilizado esto de que están peleados entre comunidades, de que hay lucha por linderos, de que en este caso muy concreto, evidentemente que las tierras que incorporó el Ejército Zapatista, que liberó para todo lo que ha sido su extraordinaria experiencia de los gobiernos de mandar obedeciendo, pues son muy apetecidas por grupos que en algún momento incluso hasta fueron zapatistas, o estuvieron, digamos, simpatizando con el zapatista, como es el caso de la Orcao, pero que evidentemente con el transcurso del tiempo, pues el deterioro, las condiciones y lo que es el golpeteo de una contrainsurgencia también del lado del clientelismo, ¿no?, Sembrando Vida, etcétera. Todo eso son programas de apoyo gubernamentales. Que son programas de apoyo gubernamental que también están en los manuales, por cierto, y que evidentemente nos hacen ver que la contrainsurgencia opera no solo el ámbito de lo estrictamente militar, sino también en lo que podría ser la batalla de la narrativa y también lo que podría ser la compra de las conciencias y de sectores de las comunidades para que deserten, traicionen o incluso se vuelvan nuevos grupos del paramilitarismo en Chiapas.
La campaña que está en marcha denunciando estas agresiones habla de que hay una guerra en contra de las comunidades zapatistas. ¿Se puede hablar que efectivamente hay una guerra cuando no participan en las operaciones cuerpos regulares del ejército o de las policías? Yo creo que sí, nosotros tenemos que ampliar la mirada como estudiosos y analistas de estos procesos y distinguir que incluso hay organismos tan serios como el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres que refieren al caso de México como un conflicto armado no reconocido por el Estado. Esto es una guerra. ¿Qué es un proceso donde tenemos miles de muertos, en donde tenemos desplazados y en donde tenemos una situación de permanente acoso, de violencia armada contra centenares, miles de comunidades en el territorio nacional? Hay quien dice, como el caso de los kurdos, que se vive una tercera guerra, así le llaman a ellos, a todos estos procesos en el plano planetario. El Submarcos, cuando era Submarcos, escribió un documento muy importante de la Cuarta Guerra Mundial, en donde también tipifica lo que estamos viviendo como una guerra y dice él, esta es una guerra contra la humanidad. Yo coincido con estos planteamientos. Yo creo que sí estamos viviendo un tipo de guerra que se caracteriza por conflictos en caliente, como el caso de Ucrania y todo el Medio Oriente, con todo lo que ha ocurrido, y que se vive en África y que se vive en América Latina. Y también esta guerra cuyo paradigma es México, en donde el crimen organizado se está hablando ya de más de 300,000 muertos desde Calderón a la fecha. Las cifras van, las cifras vienen, pero si comparamos, y yo siempre comparo con la guerra contra Nicaragua, donde hubo alrededor de 70,000 muertos, con artillería, incluso alguna vez se usaron catiuscas, tanques de un lado y de otro, hubo 70,000 muertos. ¿Qué decir del caso mexicano con más de 300,000? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, continuamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el doctor Gilberto López Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre la llamada guerra contra las comunidades zapatistas. Gilberto, tú decías, antes de irnos al corte, que en México hay una situación generalizada de violencia. ¿Cómo relacionar esta violencia, que claramente tiene que ver con la expansión de la industria criminal, con la disputa por los mercados, de las rutas, con algo específico como lo que se vive en Chiapas con el zapatismo, donde tienes un conjunto de comunidades autoorganizadas, autogobernadas, que practican la autogestión? ¿Por qué comparar una cosa con la otra? ¿No es forzarlo? No creo, porque aquí hay un factor muy importante que hay que tomar en cuenta de la situación chiapaneca, que es la existencia precisamente de lo que tú has mencionado, un proyecto de vida de una matriz comunitaria que produce un proceso autonómico paradigmático a nivel latinoamericano y mundial. No solamente hay algo tan comparativamente hablando como el caso de los kurdos, pero en el caso de América Latina lo hemos estudiado y es verdaderamente excepcional, que ya va a cumplirse 30 años de esa insurrección el próximo año. Y entonces este proceso trae consigo también
una experiencia basada en un territorio. Un territorio que es estratégico para todo lo que está ocurriendo en el otro plano, en el plano de lo que podría ser la recolonización de los territorios por las corporaciones capitalistas. Porque no es solo el Tren Maya, no es solo el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, no es solo pues, la minería o la Coca-Cola, sino que el crimen organizado requiere de esos territorios, requiere de esos pasos. Entonces, sí, lo que está aquí es, por un lado, el aspecto estrictamente macroeconómico al que me refiero, pero por otro lado, la cuestión política de un Estado que nunca ha dejado de ser contrainsurgente. El Estado profundo mexicano es profundamente... Odian a los zapatistas, Luis. ¿No? Ellos tienen prohibido decir Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Me estoy refiriendo a los militares. Siempre decían los subversivos. O sea, esto es algo importante. Hay, digamos, y decían Ejército, solo hay uno, el mexicano. Entonces, para ellos, la existencia misma de un proyecto que desafía al mercado, que desafía a la clase política, que desafía a esa forma de acumulación militarizada, delincuencial, pues es algo inadmisible. Ellos lo sienten como un cáncer, ¿verdad?, que tiene que ser erradicado. Y esto creo que hay que tomarlo muy en cuenta para el análisis de la situación. Estamos hablando de que Chiapas es un estado limítrofe, frontera con Guatemala, y que Guatemala es una enorme bodega de indocumentados que llegan de distintos países para ir hacia Estados Unidos, de drogas, de armas, de piratería, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido el zapatismo es un freno, es un impedimento para el desarrollo de esta industria criminal que cruza las fronteras para distribuirse en el territorio mexicano y llegar a Estados Unidos? Bueno, por un lado, que ese territorio, pese a la guerra contrainsurgente y todo lo que hemos relatado, se ha expandido. Hay que tomar en cuenta de que ya no son 5 caracoles, sino que son 12 caracoles. ¿Qué son los caracoles? Los caracoles son los lugares donde se asientan las juntas de buen gobierno, que es el tercer nivel de gobierno, el municipal y el comunitario. Al margen de las instituciones. Al margen de las instituciones y muchas veces con una convivencia pacífica con estructuras incluso oficiales que, bueno, me ha tocado escuchar a un militar decirles a unos que fueron arréglenos estos problemas de militares. Dijo, vayan con los zapatistas, ellos sí saben resolver esas cosas y todo. O sea, paradójico, pero existe. Entonces yo creo que en ese sentido, digamos que el establecimiento de esta experiencia, su expansión, sí está afectando el estado de cosas a nivel regional. Porque evidentemente en todos los niveles del gobierno hay una asociación de complicidad por omisión o comisión con toda esta economía criminal y con todo este proceso de militarización. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que quieren destruir a los zapatistas. No es nuevo, desde el 94 quieren destruir a los zapatistas, no se han dado las condiciones político-militares para que ellos puedan hacerlo. Porque también hay que tomar muy en cuenta que el entorno, digamos, solidario, de fraternización con el zapatismo, se ha extendido. La prueba es que en esta última semana tuvimos actividades en cantidad impresionante de lugares, no solamente de México, sino de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá, sitios inusitados del planeta donde se hizo presente la solidaridad con el grupo insurgente. Esto evidentemente que es importante destacarlo. Y aquí te quiero decir algo, la estrategia del gobierno hacia este conflicto es la de invisibilizar totalmente a dos actores, por un lado EZLN y por el otro lado la cuestión de los pueblos indígenas y su lucha contra la
contra este proceso de recolonización. Prácticamente no existe, no se menciona. Los medios afines a la Cuarta Transformación y ya no digas el gobierno de la Cuarta Transformación, es como si todo eso no existiera, no se menciona. Y esa es la forma de responder mediáticamente y políticamente a lo que está pasando. Los zapatistas tienen un estatus legal muy peculiar que se desprende de la Ley de Concordia y Pacificación del 11 de marzo de 1995, que reconoce la legitimidad de sus causas y obliga a establecer un proceso de diálogo para solucionar los orígenes del conflicto. ¿Han habido avances en los últimos años en ese terreno? Ninguno, incluso todo lo que fue la experiencia de Cocopa prácticamente terminó en la segunda Cocopa, en donde me tocó estar. A pesar de que formalmente sigue existiendo en la Cámara. Pero desde el punto de vista jurídico la ley no ha sido derogada y el EZ nunca ha dado pie para que se diga que ha violentado esta ley. No ha habido una sola incursión armada o de otro tipo que violente esa ley. Y entonces, pues por ahí no pueden irse, pero efectivamente que sí están dadas las condiciones para que se violente todo el tiempo por el otro lado. Entonces, pues existe el marco jurídico, subsiste el marco jurídico, pero el Estado mexicano, pues a quién ahorita le interesa formar parte de la Comisión de Concordia y Pacificación cuando pues están en puerta ya prematuramente todo lo que es el 24 y la lucha por la presidencia de la República, ¿no? Cuando vemos a Chiapas, vemos la existencia de miles de desplazados, vemos cómo estos ejércitos paramilitares organizan levas de jóvenes para incorporarlos a sus filas. De repente, en un municipio como Chenaló, donde sucedió la masacre de Acteal, hay 7 asesinados, ¿no? En la frontera con Guatemala, en los municipios de La Trinitaria, Frontera, etcétera, etcétera, hay también enfrentamientos en forma y hemos visto pasar por las carreteras vehículos blindados como si fueran tanques. Los monstruos. Los famosos monstruos, ¿no? ¿Qué tan profundo es este proceso de descomposición? ¿Por qué los zapatistas en los últimos meses no han dicho nada? Yo creo que evidentemente la situación que tú describes está haciendo mella en los esfuerzos comunitarios que resisten esta recolonización y no dudo que pues las propias comunidades zapatistas estén en una situación complicada y difícil dada la magnitud de la campaña contra ellos, dado también la profundidad de los propios programas sociales que aunque de cada 5 o 6 le toca a uno el programa de Sembrando Vida, por ejemplo, sí sí han provocado un factor de desunión y fragmentación de las comunidades, a las que no están exentas las propias comunidades zapatistas. La migración ha jugado un papel importante, incluso hay migración de gente que, siendo zapatistas, han tenido que migrar por diversas circunstancias. Hemos visto incluso tesis de doctorado que confirman estas hipótesis sobre migraciones, no precisamente de desafectos, sino también de zapatistas. Entonces, no tenemos por qué esencializar o no valorar de la manera más adecuada a experiencias como la zapatista. No es incólume a que los efectos de una contrainsurgencia de tales magnitudes y complejidades estén haciendo mella y que a eso se deba, no lo sé. Este silencio que sí ya dura un tiempo, ¿no? El último comunicado de los zapatistas advierte de la inminencia de una guerra civil en Chiapas.
Sí, yo tomaría muy en serio este comunicado. Ellos nunca, nunca a lo largo de tantos años ya de relación con el EZ, desde el apoyo y la solidaridad del entorno, este, eh, eh, hemos visto que utilicen una retórica o una frase sin que esté basada en hechos que después demuestran que son realidad. Incluso hasta en sus épicas iniciativas como la del barco. Debo confesar que nunca me creí que esto en su momento, cuando lo anunciaron, La que travesía a la Europa. travesía a Europa, yo dije, no, pues sí, qué bonita metáfora, ¿no? Pero de pronto ahí está la metáfora hecha realidad. Entonces ellos no son de contar cuentos y mentiras para, para que ver, para hacer un impacto mediático, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta las advertencias de los zapatistas. Estamos ante la inminencia de un proceso electoral en el año 2024 para cambiar presidente y muchos otros poderes, ¿no? 9 estados, Congreso, etcétera, etcétera. Esta situación de inestabilidad y de violencia que se vive en Chiapas puede afectar ese proceso electoral. Yo creo que sí. De hecho, pues que yo tenga memoria, ningún proceso electoral no se ha visto afectado por situaciones de una gran complejidad en el terreno de las violencias, ¿no? Si hacemos recuento de todo lo que esto ha significado a lo largo de todos estos años en que cayó el régimen de partido de Estado, para ser sustituido por el régimen de partidos de Estado. Pero evidentemente que sí, no podemos descartar. Pero Luis, las cosas se toman de una manera tan frívolamente, me tocó estar en la conferencia de prensa y advertimos, puede ocurrir otro actual. 3 días después matan a 7 personas en una comunidad y no pasa nada, no sucede nada, ¿no? Entonces esto sí nos lleva a preocuparnos aún más. Las luces de alerta están prendidas. Ya están prendidas. A ver qué responde el Estado mexicano. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Luis, como siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.